¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho? Nada. Nada. Nada, es terrible. En nada no cabe nada. Bien, en nuestra clase previa nosotros estuvimos trabajando parte de que tiene que ver con el desarrollo de la filosofía en Occidente. Decíamos, si no estoy mal, quedamos por aquí llegando al Imperio Romano, ¿verdad? Entonces tenemos que después de Grecia surgió Roma, y de Roma también pues solo ya nos quedan los recuerdos, las ruinas, los monumentos. Pero para la formación de Roma también tenemos un surgimiento de una mezcla de tres pueblos, por decirlo así, tres culturas que dan origen a la civilización romana. Están los latinos, que eran los de la provincia de Lacio, que es donde está Roma. Entonces por eso el idioma latín, por eso el hecho de ser los latinos allí. Estaba en la cultura etrusca y estaba la cultura griega al sur de la península y en la isla de Sicilia. Todo esto se mezclan y dan origen entonces a lo que es la cultura romana, que se expande después por los territorios griegos al caer con la muerte de Alejandro y la división del imperio griego en varios, entonces se debilita y es el campo propicio para Roma crecer y expandirse. En ese crecimiento que tiene Roma, lo tiene hacia occidente y lo tiene hacia oriente. Hacia oriente era donde Grecia había estado dominando. Hacia occidente son territorios que nunca estuvieron bajo el dominio de Grecia, aunque tuvieron colonias griegas por aquí en estas zonas del Mediterráneo. Entonces tenemos estos esparcimientos. Por eso tenemos luego que cuando vienen los españoles a América, pues nos traen la mezcla de las culturas griegas, latinas, también a la conquista de Occidente, y con ello traen la filosofía europea para instaurarse también en América, al igual que pues los franceses y los británicos que colonizaron Norteamérica. Entonces, el pueblo romano también tuvo tres etapas diferentes. La etapa de los monarcas, donde había un monarca para cada una de esas tres culturas originarias en las ciudades. Luego se unificó todo en una república bajo el liderazgo del Senado. Y finalmente, entonces, al Senado se le quitan poderes con la instauración del César por Augusto, el título a Octavio, el primero de los Césares, y empieza entonces la era imperial que llega en el surgimiento del cristianismo, se da pues para ese momento de la historia. Entonces se tiene que esa etapa imperial está enmarcada, o el cristianismo está enmarcado durante la etapa del imperio de Roma. Y vemos que cuando Jesús nace, entonces surge en esta zona llamada Palestina. Y desde esa provincia romana, la provincia de Judea, entonces empieza también a expandirse hacia otros territorios con los viajes de Pablo y de los otros apóstoles. Entonces, de esa manera se encuentra con los elementos que la filosofía ya había colocado en este contexto de la cultura grecolatina y se mezclan. Y también entonces ahora el cristianismo, la Iglesia Católica, ya por el siglo IV, siglo V, entonces toma todo eso y lo hace parte también de la doctrina cristiana. Entonces, la filosofía permea el cristianismo y nacen las famosas escuelas de la Edad Media, la escolástica y la patrística, que llegan hasta los días de la Reforma Protestante, cuando surgen otras nuevas escuelas.
filosóficas. Entonces ahí tenemos esa mezcla por ese lado. En ese mismo contexto, entonces, tenemos el hecho de que Roma aprovechó la fortaleza que tenía, que era su mano de obra, su mano de ataque, su lanza de ataque, de conquista, que era el ejército, para establecer vías de comunicación, redes de comercio, que facilitaron la movilidad del imperio, del ejército, la movilidad de las mercancías, pero también la movilidad del conocimiento. Entonces, por esas mismas vías, la filosofía y la religión encontraron caminos para acceder a nuevos territorios, para llegar a nuevos poblados, para alcanzar nuevos límites. Dentro de eso está entonces también el establecimiento de ciudades, esos pueblos donde llegaban los soldados romanos, entonces los convertían en fuertes y esos fuertes a su vez empezaban a edificar ya con materiales más resistentes. Entonces las ciudades que fueron desarrollándose y que se convirtieron en centros de poder de la Europa medieval. El recordar que el latín es el idioma de Roma, que practica una religión de tolerancia, de sincretismo, es decir, que no erradica las religiones existentes, sino que las mezclan unas entre otras y va adaptando así una religión para el imperio, hasta que finalmente, conocemos la historia, se adopta el imperio o el imperio adopta el cristianismo como la religión oficial con Constantino, el emperador cristiano. Y el derecho romano entonces sobresale en los días de Justiniano, que crea o hace una compilación del Código de Justiniano, que es una compilación del derecho romano, que llega hasta nuestros días. Entonces todo eso está allí. Y por ende está también lo que llamamos la democracia, el Senado, la política, las instituciones que prevalecieron para la administración de los territorios, de las provincias y del poder y del ejército. De esa manera, entonces el imperio se consolidó, se mantuvo por varios años, siglos. Y al igual que en Grecia, pues habían dos categorías, los ciudadanos y los no ciudadanos. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Pues las mujeres. En primera instancia eran las primeras que no eran ciudadanos. De hecho, eran consideradas menos que los esclavos, porque los esclavos eran considerados como una propiedad, pero a la mujer ni siquiera se le daba ese estatus, así que eran más relegadas. Y luego estaban en ese nivel de no ciudadanos los esclavos que lograban la libertad porque se ganaban el afecto de sus amos o porque hacían un acto heroico que salvaba la vida de sus amos o porque en los juegos ganaban su libertad. Y del otro lado, entonces, en los ciudadanos existían los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los de la clase noble, los senadores, los soldados de mayor rango, que formaban entonces la oligarquía y la política de Roma. En los plebeyos, pues estaban los campesinos, los artesanos, los agremiados, el pueblo común, y todos ellos tenían derechos, pero había un derecho que solo tenían los patricios y que los enfrentaban constantemente, porque los plebeyos decían, si somos ciudadanos debemos gozar de los mismos derechos que tienen los patricios, es decir, que alguno de nosotros podría llegar al Senado y sentarse como senador y tomar parte en las decisiones del imperio o de la etapa de la república, como oscila allí. En términos de la familia, funciona, funge el estilo patriarcal. El padre de familia es el que sobresale, es el que tiene los derechos absolutos sobre los miembros de la familia, es el que posee la patria potestad sobre las posesiones, sobre los esclavos, sobre las tenencias de tierras, sobre los títulos y también sobre los hijos y sobre la esposa.
Nótese que van en ese orden de prioridades, dando a entender que el menor es la esposa, la mujer. Aún está por debajo del rango de los hijos. Entre los derechos que tiene el padre de familia, pues está el de decidir sobre la vida de quienes son su propiedad, sus hijos, su esposa, sus esclavos, sus sirvientes. Está dentro de sus derechos, pues él puede decidir si vende, si entrega a uno de sus hijos para conseguir alguna riqueza, para incrementar su patrimonio, para conseguir un puesto en el poder de Roma. Así que están allí en ese contexto, entonces el vender, el abandonar y el pactar matrimonios sin el consentimiento de los hijos. Y está bajo su cuidado entonces el alimento de la familia, el perpetuar la raza, es decir, que es el encargado de engendrar nueva familia y de cumplir con las ceremonias religiosas. Los otros miembros, los hijos, se les conocía como los liberi, que agrupan a los hijos del matrimonio, no los que salen fuera del matrimonio, que eran, se les llamaban o se les ha conocido como los hijos bastardo. Y estaban los servi, que son todos los que son propiedad del amo de la casa, y entonces que incrementan su estatus dentro de la oligarquía romana. No es igual a tener 10 esclavos a tener 40, 60 u 80 esclavos. Entre más esclavos tenga, pues demuestra un poder de riqueza mucho más amplio, porque tiene que sustentar su comida, tiene, pues significa que tiene más posesiones también a su cuidado, por lo tanto requiere más mano de obra y entonces consigue esclavos. Por muchos de esos esclavos no se pagó o nada, o no los compraron así, sino que los conseguían en batalla, en la guerra, eran prisioneros y el Senado u el emperador se los entregaba a este señor para que fueran de él. Igual ocurría con otros elementos allí. La uxor, conocida de esta manera a la esposa, a la madre de los hijos, y su dominio era el contexto de ser quien gobernaba la casa. Por eso todavía hoy se usa el título de ama de casa. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su profesión? No, yo no soy odontóloga, no soy profesora, no soy abogada, soy ama de casa. Eso viene de justamente de la cultura romana. Y pues tenía la autoridad sobre los hijos, esa autoridad para educarlos moralmente por el camino del bien. Y es algo que se relaciona entonces con el cristianismo, ¿no? En la Biblia, el contexto de la educación moral, de la educación de los saberes, estaba impartido por la mujer. Era ella la encargada de enseñarles estos deberes, estas cuestiones. El padre estaba encargado de enseñarle la labor, a trabajar, a ganarse el sustento, pero la madre era la encargada de los saberes. Entonces, el cristianismo, cuando se fusiona con Roma, cuando tiene ese encuentro cultural con la romanización, pues encuentra estos contextos, por lo tanto, encontramos a muchas mujeres siendo cristianas antes que los hombres. A muchas de las esposas de los funcionarios romanos terminaron siendo cristianas e influyendo sobre la vida de sus esposos. Tenemos un caso que encontramos en la Biblia, que es la mujer de Poncio Pilato. Ella llega, inclusive el relato bíblico dice que llegó cuando Poncio Pilato estaba tomando la decisión o estaba a punto de tomar parte en la decisión de la crucifixión de Jesús. Su esposa viene y le dice que ha tenido unas visiones de la noche que le quitan el sueño, que no le dejan la tranquilidad, y es que ha visto a ese hombre con el cual él se está enfrentando muriendo y que no tome parte en nada que tenga que ver con su muerte.
Posteriormente encontramos a otras mujeres de este nivel en la historia del cristianismo muriendo en la arena por defender la causa cristiana. Entonces están en ese marco de la autoridad moral, de conocer y de enseñar. Comparte la dignidad que tiene su marido en la vida pública. Normalmente vemos en esas películas que nos presentan de los gladiadores, de los emperadores, de los césares, que la mujer estaba sentada allí a su lado para compartir la dignidad de su marido, porque mientras él la pudiera exhibir, no es que le estará dando un lugar de importancia a ella, lo que estaba era reafirmando su autoridad y su poder. Por eso, que ella no compareciera a esa reunión era un insulto que en algunos casos era castigado con la muerte. Alejandro, el líder griego que había empezado el proceso de difusión de la cultura griega por muchos territorios del Mediterráneo, pues fundó una ciudad que era Alejandría, que para el tiempo de la romanización empieza a ser el centro del conocimiento. Y es donde entonces se consolida lo que conocemos como la helenización, donde finalmente la cultura griega, aunque había sido conquistada militarmente, aunque había sido subyugada administrativamente, culturalmente logra imponerse sobre el romanismo y prevalece los conocimientos científicos, los conocimientos matemáticos, los conocimientos literarios, prevalecen y se conservan en el griego. Por ende, el griego sigue siendo muy importante en el Imperio Romano, porque era el idioma de los cultos. Sin embargo, el latín paulatinamente empieza a reemplazarlo con el paso de los años hasta cimentarse también como el idioma culto para los educados. A Alejandría acudían las mentes más brillantes y en Alejandría se desarrollaron mentes brillantes por aquella época de la historia. Sin embargo, Alejandría pues fue quemada y muchos de los tesoros culturales, de la riqueza cultural de aquel mundo antiguo se perdió. Algunos se preservaron gracias a que se crearon copias en bibliotecas vecinas de otras ciudades griegas y de esa manera se preservaron. Pero mucho de ese conocimiento antiguo se perdió. Por eso hay muchas partes de la historia de los primeros hombres de la filosofía que está incompleta. Tenemos entonces este comparativo entre las dos culturas, Grecia y Roma. Vemos que se ubican en dos sectores muy cercanos el uno del otro. Si logramos ver aquí el mapa, aquí está el mismo nombre que está aquí. Es decir, Roma estaba aquí y luego estaba Grecia. Y aquí está Roma y aquí estaría Grecia. Entonces son dos provincias, dos territorios que están muy conjuntos, muy cercanos el uno del otro. Los dos idiomas prevalecientes en este proceso, pues el griego, que ya se había desarrollado, que se consolida, como les decía, el idioma de los cultos, y que en el cristianismo también tiene un gran efecto porque es el griego el que permite en parte al cristianismo expandirse dentro del Imperio Romano. En el periodo de la helenización, bajo la dinastía de los Ptolomeos, se permitió que 70 sabios de Jerusalén fueran a Alejandría e hicieran un trabajo de traducción de los textos hebreos al griego, con el fin de que estos conocimientos que estaban en el Antiguo Testamento, en la Torá, se llevaran a nuevas provincias, a nuevos territorios donde habían judíos asentados allí bajo la dispensación que había habido en tiempos anteriores. Y esta colección de libros traducida del hebreo al griego se le conoce como la Septuaginta.
que vendría a ser la base para la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Ese fue el libro que, la primera compilación más completa de todos los libros que se tienen, o la primera Biblia, por decirlo de esa manera, que circularía en el mundo. Posterior a eso, ya con el empoderamiento del latín como el idioma de los educados, entonces ahora el Papa romano, el Papa católico, solicita, el líder de la Iglesia cristiana solicita o encarga la tarea a un monje de hacer la traducción ahora de este libro que estaba en griego, la Septuaginta, al latín. Y es ahí cuando tenemos entonces la versión que conocemos como la Vulgata Latina, que traduce Jerónimo del griego al latín. Y de esa manera entonces ahora esta es la que se usaría para tener la versión en español de la Vulgata, que es la que llega en los procesos de colonización a América. Entonces, nótese todo el proceso que hay y todo lo que está inmerso en este comienzo de la culturización y cómo llega hasta nosotros esos pasos que también están inertes aparentemente, pero que son muy activos en el proceso de culturizar, de expandir la cultura, de dominar sobre otro pueblo. Y el otro elemento que se tiene es entonces la parte religiosa, la parte mitológica de los dioses. Los griegos adoraron un panteón de dioses y los romanos tenían su propio panteón. Sin embargo, cuando los romanos empiezan a llegar a los poblados de los griegos, entonces deciden atribuir los mismos poderes que tenían los dioses griegos y empezar a hacer una conjunción entre los dioses, es decir, bueno, nosotros tenemos este dios que tiene estos poderes, ¿cómo se llama ese dios aquí? Ah, sí, se llama de esta manera, y entonces por eso hoy, cuando nosotros leemos en algún libro o cuando vemos alguna película o estamos leyendo alguna obra clásica de aquella época, vamos a encontrar el uso, bien sea de un nombre en griego o en nombre romano para este dios. Casos muy puntuales son el de Atenea y Minerva. Lo solemos usar de manera indiscriminada. Y igual está Afrodita y Venus, la diosa del amor. Zeus, pues prevalece más Zeus, casi nunca se escucha a Júpiter, pero sin embargo también en algunas pocas excepciones los encontramos. Poseidón es mucho más conocido que el dios Neptuno. En el caso de esta diosa sí es más conocida la diosa Diana por el mismo contexto cristiano. Encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que se hace referencia a que los ciudadanos de Éfeso tenían el dios de la gran diosa, de la diosa Diana, y que allí se practicaba un culto a la diosa Diana. Entonces por eso tenemos más conocimiento de esta diosa romana que de la diosa griega, que era Artemisa. Bueno, y así con cada uno de los otros dioses. Aquí están entonces las diferencias que diferenciaban a los romanos de los griegos, que diferenciaban a los griegos de los romanos, pero también están los 4 elementos que hacían de las dos culturas una sola, de que fue muy fácil hacer esa amalgama de las dos líneas culturales para establecer una única línea. Es en ese contexto de desarrollo de cultura que surge entonces la filosofía. Y es ahí cuando llegamos al siguiente tópico, hacer un recorderis de qué es la filosofía. La filosofía, según estudiábamos el año anterior, ese abordaje que hacíamos para la pregunta de qué es la filosofía, nosotros abordamos la cosmovisión desde el mismo hecho filosófico, pero si lo hacemos desde la conceptualización, es decir, si acudimos al diccionario, nosotros encontramos varios elementos que constituyen la definición de la filosofía. Naturalmente,
Algunos de estos hacen referencia a que es un proceso mental, un proceso racional que orienta la realidad del conocimiento, que nos permite tener acceso al entender del obrar humano y que nos permite entonces también en los conceptos escolares o educativos tener un adoctrinamiento, es decir, disciplinar la mente del joven, del adolescente, para desarrollar unos hábitos, unos estilos de vida. Y esto, pues, hay colegios que sobresalen en estas líneas. Ustedes saben que esta institución es cristiana y que uno de los eslogans que usamos es educación en principios y valores cristianos, es decir, que hay muchas de las actividades que nosotros realizamos que están enmarcadas en ese contexto filosófico. Pero si vamos, también podríamos hablar de los colegios de Montessori, que tienen una filosofía según su fundadora, María Montessori. Tenemos los colegios salesianos, que fueron fundados según la filosofía de esta comunidad religiosa católica, la comunidad salesiana. A nivel de las universidades, pues conocemos en Colombia universidades muy destacadas que tienen una filosofía directamente sesgada desde este estilo, un adoctrinamiento. Entonces hablamos, por ejemplo, de la Javeriana, la Uniminuto, la Universidad Pontificia, que nos establecen justamente esos contextos de parametrización del proceso educativo dentro de la filosofía desde su cosmovisión de las cosas. A nivel de universitario, pues también hay que tener en cuenta que filosofía, pues dice el diccionario, la RAE, que se le aplica a la facultad que se encarga de estudiar o ampliar el conocimiento. Y en términos humanos, ya usando un poco el humanismo, entonces podemos decir que es una fortaleza que tiene el ser humano, que le potencializa el ánimo, la serenidad para sobrellevar las dificultades de la vida, para abordar la vida con otra perspectiva, a pesar de que se esté viviendo en austeridad, a pesar de que esté en dificultades, en problemas, pueda aprender de lo que hoy se traduce en una palabra, resiliente. Viene de un mundo difícil, pero construyó su vida a partir de allí y logró salir adelante. Hoy es alguien por ese pasado duro, austero que tuvo, difícil, pero hoy es un hombre, una mujer con fama, con poder adquisitivo, con conocimiento, que es un ejemplo a seguir, un héroe, una heroína. Y está entonces la concepción directa de la manera de pensar, cómo vemos las cosas. Para el nivel de estudiante, entonces está el estudiante en esa misma línea que se acostumbra a la línea del facilismo, la línea de la ley del menor esfuerzo. Y está el estudiante que se esfuerza, que quiere hacer las cosas bien, que quiere mejorar en cada nuevo proyecto que tiene, se esfuerza aún más que en el anterior. Entonces va con la ley del mayor esfuerzo, porque además de la nota persigue el proceso del aprendizaje. Le gusta aprender y disfruta el proceso del aprendizaje. ¿En cuál de las dos líneas está usted? ¿Cuál es su manera de ver las cosas? Entonces reflexiónelo, piénselo y pregúntese de qué lado de la filosofía estaría. Entonces el año anterior nosotros también revisábamos la concepción etimológica de la filosofía desde sus raíces. Recordé que si es una concepción griega, pues lo primero que existió fue entonces en griego. Y en griego inicia con la letra Phi, que justamente es la que está aquí en mayúscula y esta es la minúscula. Y esa letra por sí sola usada en los libros, en las obras, significa filosofía.
Entonces, cuando la veamos, ya estamos entendiendo que esa obra tiene algo de filosofía. En el latín era así, filosofía, y para nosotros en español entonces así. Pero esta palabra griega es una palabra compuesta por dos palabras, dos raíces, la raíz filo y la raíz sofía, que derivan entonces de dos palabras griegas, filo, que viene de fileo, que es amor, y sofía, que viene de la palabra sofía, que es sabiduría. Entonces, esa atracción por el conocimiento, por la disposición del saber, aprendíamos que se traducía, así, haciendo la traducción más acorde, es amor por la sabiduría, ese placer en el aprendizaje que hay. La filosofía tiene unos símbolos, además de los grafemas que se usan para escribir, que la identifican. Entonces tenemos a nivel de los animales la lechuza, que es el símbolo de la filosofía, que se usa porque la diosa de la sabiduría, Atenea, tenía un mochuelo que era su ave mascota, diríamos hoy en día, que estaba con ella y le ayudaba pues a tener control de las cosas. Pero Atenea, siempre donde aparece representada, va a estar cerca de esa ave, o esa ave estará cerca de ella. Atenea tenía dos otros elementos distintivos, la lanza y el escudo. La lanza representa que era la diosa de la victoria, y el escudo representa la justicia. Así que Atenea, además de ser sabia, de ser intelectual, la diosa de los sabios, es también la diosa de las causas justas y la diosa de la victoria. Entonces, de esa manera, tenemos allí recordar el mito de su nacimiento, que no nació normal que los dioses, por una concepción o como los semidioses, sino que es una creación única que sale directamente de la mente de Zeus, pero no sale porque él haya concebido de esa manera, sino de un evento traumático, donde Hefesto le acierta un golpe que abre la cabeza de Zeus, porque se había tragado a su esposa, y a la esposa de Zeus, y entonces en ese evento, al Le abrió la abrirse, cabeza y se la sacó de la ahí, cabeza. ahí salió Se había comido Atenea. a la mujer Y y a recuerden que Hefesto le lanzó un Zeus, hachazo y salió por ahí. Pero o sea, Zeus, se la sacó dentro de la cabeza. No, él La tenía solamente le hizo sí, el hueco y ella salió. sí, él le dio el hachazo y se abrió, en vez de salir sangre, salió Atenea. Fue liberada, estaba en una cárcel, por decirlo de otra Porque manera. él había comido Zeus. No, no se la había comido a ella No, la se comía a niña. la mamá. Pues a la mamá no, porque no la concibió. Bueno, entonces no sé, Se algo comió ahí. a una mujer, que era la esposa del dios, y entonces ahí es donde nace. Es un engendramiento de manera diferente. Oh. Y tener en cuenta que el mismo Zeus había sobrevivido a un evento tal, cuando Cronos, su padre, se había comido a todos sus hermanos y su madre lo había salvado de ser engullido por habiendo envuelto unas piedras con Lo sus cambió manos. por una piedra. Exactamente. Pero él repitió el mismo actuar posteriormente, y esto llevó pues al nacimiento entonces de Atenea. Los humanos, decía Aristóteles, tienen una disposición natural a saber. Es natural de nosotros querer aprender. Entonces buscamos y hacemos preguntas. Se encuentra a los niños haciendo preguntas. Encuentra a los jóvenes haciendo preguntas, pero en algún momento eso se está apagando. Y ahora con las tecnologías, con las pantallas, la luz azul de las pantallas pues tiende a adormecer el cerebro. Así que si usted es de los que pasa mucho tiempo en las pantallas, además de usarlas para este proceso de aprendizaje ahora que estamos en pandemia, evite al máximo usarlo para procesos que sean de socialización, de estudio, de leer libros. Lea libros, coja los libros, abra sus páginas, páselas. Eso le será más favorable para el cerebro. Eso lo saben los intelectuales y quieren justamente pues adormecer
la mente de las nuevas generaciones. Entonces, uno de estos filósofos griegos dijo que conocernos a nosotros mismos ya nos ayudaría a conocer el universo. ¿Por qué? Porque todas las preguntas que respondimos para conocernos a nosotros nos habrán ayudado a abrir el camino para responder esas preguntas que son cosmológicamente universales. Entonces, el hacernos preguntas es un arte. Hay que formular bien la pregunta para tener la respuesta adecuada, para encontrar la solución o para por lo menos estar cerca. Y la filosofía nos está incitando a este proceso de reflexión, de buscar soluciones. Vamos a dejarla hasta esta presentación. En ese proceso que la filosofía nos acerca a la reflexión, recuerde que ya vamos hacia el sentido de la filosofía. ¿Para qué la filosofía? El porqué de la filosofía. Esa será ya la línea de desarrollo de la siguiente clase. Aquí damos pues esa pincelada. Usted puede revisar el resto de la presentación para tener completa la idea. Ya no nos da el tiempo, nos quedan unos segunditos. Así que deseamos que pueda tener una feliz mañana y que